Ahora sí, ¿eh? Ahora sí que empiezan esas temperaturas a levantar un poquito. Bienvenidos aquí en La Rioja, también para levantar la temperatura del día de hoy, martes 19 de mayo, ya lo saben. Una hora con todos ustedes con diferentes temáticas, algunas de ellas pues igual les sube la temperatura. ¿Qué vamos a tener en el programa de hoy? Bueno, pues secciones como la de Chevico, una receta nueva, ya saben que están en plenas jornadas de la verdura. También vamos a tener entrevistas en plató, recién llegados de Holanda, concretamente del Campeonato del Mundo de Agility, Chema Ortega y su perrito, Tokio. Bueno, pues se han hecho un papel importantísimo. Han quedado octavos en la modalidad individual, pero que se vienen con el oro campeones del mundo por equipos. Enseguida nos van a contar esa experiencia. Digo que va a ser un programa que va a subir quizás un poco la temperatura por el reportaje que nos trae Mario esta vez, que todo comenzó como algo inocente, que se iba a ir a aprender cómo era un día con un veterinario rural, pero la cosa parece que se ha complicado y luego les explico por qué. Pero ¿con qué vamos a arrancar el programa de hoy? Hablando de lo que habla todo el mundo. Inteligencia artificial. Lo hemos tocado este tema en alguna que otra ocasión, sobre todo el uso que ahora se hace en los centros escolares, también en las universidades, todos los estudiantes en general, y ese reto muchas veces de los profesores, bueno, pues para canalizar, ¿no? todo esto. De hecho, hay veces que es tan problemático este uso de la inteligencia artificial que ya se ha convertido en un trastorno, que además tiene un nombre y se llama ailesfobia. Ese es el término. Bueno, pues que existe a día de hoy, son esas personas pues que dependen de la IA, completamente para hacer esos trabajos. Hemos hablado con un experto y también hemos salido a hablar con los chicos y chicas a ver qué uso hacen ellos de la inteligencia artificial. Vean. La inteligencia artificial está revolucionando muchos de los entornos en los que el ser humano se relaciona. Uno de ellos es la educación y ya han salido algunas de las primeras afecciones relacionadas con su abuso. La AI-enfobia es un problema que está surgiendo debido a que muchos chavales no saben hacer trabajos sin utilizarla y el mero hecho de imaginarse sin ella les genera ansiedad. Pues la ailesfobia es el malestar o la ansiedad que puede sentir un estudiante cuando no puede usar inteligencia artificial, especialmente inteligencia artificial generativa. ¿Para qué? Pues en este caso para estudiar o para hacer tareas de carácter académico. En un niño o niña, adolescente, pongamos entre 12 y 14 años, pues esto puede verse como un bloqueo, como nervios, como inseguridad, o frases tipo, si la IA no sé hacerlo, o voy a sacar peor nota, o mis compañeros tienen una ventaja que yo no tengo, y esto, sobre todo, generar un elemento de malestar funcionalmente importante. No es ponerse nervioso, es realmente pues a tener unos niveles de ansiedad y malestar, vamos a decir, disfuncionales que generan obviamente un problema de competencia. Realmente en los últimos 15 años, casi 2 décadas, hemos ido acumulando distintas fobias, por desgracia. La primera fue la netfobia, el miedo a quedarnos sin internet, luego llegó la nomofobia y ahora estamos hablando de ailesfobia. Obviamente todas ellas tienen un componente común. Porque en todos los casos estamos hablando de malestar por no poder utilizar un elemento. En el caso de la nomofobia, lo que nos centrábamos era en el dispositivo móvil o en la pantalla, como un elemento vertebrador que conectaba pues, nuestra realidad, vamos a decir offline, con nuestra realidad online. El no poder utilizarlo para algunos niños y niñas generaba un componente de malestar y de ansiedad. Pues en el caso de la ailesfobia, pues, que tiene cierta relación, lo que estamos comparando justamente el no poder acceder a esa inteligencia artificial, especialmente en el campo de lo académico y de lo educativo, y el no poder hacerlo genera un malestar. Personalmente pienso que los deberes no tienen por qué desaparecer, ni las actividades escolares, ni los trabajos fin de grado, fin de máster, ¿no? Pero sí que vamos a tener que cambiar quizás distintas cuestiones esenciales sobre el modo de evaluación, porque las tareas basadas solo en buscar información y entregar un texto, eso prácticamente va a quedar en desuso por la facilidad que es delegar esa actividad dentro de los paquetes que tenemos hoy de inteligencias artificiales generativas. El profesor puede evaluar mejor si pide borradores, si hay explicación sobre los procesos, sobre todo una explicación oral, si hay trabajo en clase, si hay un razonamiento paso a paso,
hay una reflexión de fondo sobre cómo integramos los conceptos. De alguna manera nos tenemos que centrar mucho más en el proceso que en el resultado. Y esto sí que es un cambio bastante paradigmático, porque lo que creo que tiene que haber detrás es que la línea roja, en mi opinión particular, está en el esfuerzo cognitivo. Es decir, si al alumno que usa la IA no le pedimos realmente que aprenda lo que está justamente preguntándole, y ese esfuerzo cognitivo lo realiza solo la inteligencia artificial, vamos a ir creando básicamente pues alumnos que están vacíos a nivel de contenido, ¿no? A nivel de elementos clave que deberán conectar para tener sobre todo un elemento clave que es pensamiento crítico y juicio propio, ¿no? Fundamentalmente lo que dejamos de trabajar cuando la utilizamos de forma masiva y sobre todo con riesgo para no desarrollar nuestras propias competencias son aquellas que tienen que ver con leer con atención, comprender, memorizar, escribir, organizar ideas, razonar, contrastar, pensar críticamente, que probablemente sea un elemento al final supra en el que se organizan y se conectan el resto de verbos, vamos a decir, más inferiores, pero totalmente necesarios, ¿no? Entonces la IA, el objeto es que pueda ayudar, pero si la usamos siempre como un atajo, especialmente como un atajo cognitivo, va a entrar justamente en contraposición con eso que decíamos, con el esfuerzo cognitivo. Por lo tanto, la IA puede y debe ayudarnos, porque también es una tecnología que podemos usarla para sumar y para multiplicar nuestro aprendizaje, pero si la usamos solo y exclusivamente ella, vamos a utilizarla restándonos o dividiendo gran parte de nuestro trabajo, ¿no? Porque va a afectar especialmente a la autonomía, al pensamiento crítico y a la confianza propia en el criterio de uno y a la propia percepción de la eficacia académica. Es una tecnología que ha venido para quedarse, y no solamente para los escolares, sino también para los académicos. La magnitud y la cantidad de usos que puede tener la inteligencia artificial son potencialmente casi ilimitados. Integrarla, no prohibirla, sino integrarla, debe de ser el reto. Por tanto, al final el verbo, por muy repetido que sean muchos enfoques y muchos elementos y entrevistas, es siempre el mismo, es educar, saber hacer, saber maximizar para que nos sume y nos multiplique, y no nos resta ni nos divide. En casa y en el colegio conviene, en mi opinión, también aplicar una regla muy clara y muy sencilla que yo creo que puede ser bastante útil. Primero lo intento a nivel personal. Después me ayuda la inteligencia artificial y finalmente compruebo. Pero la IA debe ser un apoyo, no es el autor de la tarea. Los adultos tenemos que enseñar a usarla con criterio, enseñarla para que represente la idea que en antaño teníamos cuando nosotros explicábamos un concepto clave y se lo explicábamos a otro igual, o nosotros como padres explicábamos a nuestros hijos un contenido porque lo habíamos asimilado. Lo importante es que la IA no cambie justamente eso, el hecho de que nuestro hijo o hija, nuestro alumno o alumna sea capaz de por sí mismo de explicar el concepto. La IA puede servir para andamiar, para estructurar, para generar flujos y procesos de aprendizaje más dinámicos, más interactivos, es con los que aprender más y mejor, pero hay que aprender, y esto es una cuestión de fondo que no podemos obviar, porque si no vamos a ir creando generaciones, vamos a decir, competencialmente y de contenido vacía o al menos limitada. Aún así, parece que el sector educativo sigue teniendo problemas con la inteligencia artificial. Los alumnos cada vez la utilizan más para muchas tareas. Un ejemplo es en didáctica, que al final el PowerPoint, que al final no se lo mandas al profesor, lo haces con la IA y luego te das cuenta que al final el profesor también te dice que lo hace con la IA. Pues se utiliza para hacer trabajos y para poder aprender cosas nuevas o para entender el propio temario del profesor. Yo creo que es una gran herramienta porque si no entiendes algo te facilita mucho el poder entenderlo. Es una herramienta muy útil y puede ayudarte a trabajar de una manera mucho más eficiente, sobre todo los trabajos que son más repetitivos y automáticos. No veo por qué no vas a utilizarla, sinceramente. Por ejemplo, es muy curioso porque nos han metido un software para la entrega de trabajos, por ejemplo, en mi asignatura de electricidad, que cuando tú la entregas, si te detecta, la IA comete como unos patrones a la hora de escribir y de expresarse, que si lo detecta, pues te pueden tirar el trabajo abajo y lo tienes que volver a entregar o hacer y la verdad que es una manera bastante potente que tienen de limitar tu uso. Solo nos queda esperar a ver cómo evoluciona el asunto.
Veremos, a ver en qué acaba todo esto, cómo se gestiona la inteligencia artificial, bueno, pues para utilizarla de manera responsable sobre todo y de esa forma que nos ayude y no hagamos que los jóvenes de hoy en día dejen de pensar. Vamos a continuar el programa de hoy, bueno, pues con un triunfo del cual estamos muy contentos. Seguro que habéis escuchado ya alguna entrevista estos días, incluso previa a este Mundial. Recién llegaditos, lo decía al arranque del programa, de Holanda, del Campeonato del Mundo de Agility, en octava posición, que han quedado en la modalidad individual, y los mejores del mundo por equipos. Los tenemos aquí. Chema Ortega, Tokio. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Chema. buenos días. Buenos Que días. me decías que estaba Tokio hasta cansadito, ¿no?, del trajín de estos días, porque al final para ellos también, pues supongo que es mucho movimiento, ¿no? Sí, han sido 5 días muy positivos, pero muy duros, tanto a nivel competitivo como a nivel mental, y evidentemente los perros lo notan. Pero a ellos es algo que les motiva, ¿no?, este deporte, el agility. Siempre empezamos con recompensas positivas y lo que tratamos es que sea un premio para ellos, nunca un castigo, ¿vale? Claro. Incluso cuando entrenamos siempre paramos en un momento en el que el perro quiere hacer más, pero nos interesa que se quede con las ganas. A mí me gustaría, antes de irnos lo que es al campeonato, que ahora nos explicarás, sí que me gustaría conocer un poquito más sobre la agility. Me decías que antes no había aquí en La Rioja, ahora ya hay 3 clubs. Vosotros pertenecéis a Vida de Perra, empezaste en Zaragoza. ¿Dónde lo viste o qué te llamó de esta disciplina a ti, Chema? Bueno, pues mi pasión por los perros empieza hace muchos años. Yo siempre he tenido perros en casa, siempre me ha gustado ir un poco más allá, y llegó un momento en la vida, por circunstancias, que quise hacer algo más con un perro que tenerlo en casa. Y cuando llegó ese momento, mi perro se subía a los columpios de los parques de los niños. Que no hablamos de Tokio, ¿no? No hablamos de Tokio, es Eh. mi perro anterior. Y bueno, pues lo más parecido a eso era el agility. Empezamos como hobby, ¿vale? Como diversión y para ganar un poco de vínculo y hacer algo. Y bueno, pues después de eso hubo un efecto mariposa y hemos llegado hasta aquí. ¿Cómo es esos primeros momentos en el que con tu perro te pones a practicar el agility? ¿Es muy complicado el que te sigan las órdenes, hacer que entiendan lo que tú quieres, Chema? Nada es complicado si realmente te gusta y quieres hacerlo. Depende mucho del perro. Hay perros que sí que les cuesta. Bueno, hay líneas de perros y razas que son más dadas al trabajo y hay otras que son un poco más perezosas o más vagas. Entonces, ahí depende mucho de la progresión y de lo que puedas conseguir. Pero si lo haces de la manera correcta, como lo que hacemos es una recompensa para el perro, se trabaja inicialmente con muchos premios y con mucho juego, no cuesta. O sea, el perro quiere agradarte y desde el principio entiende que haciendo eso se lo va a pasar bien. Supongo que además, bueno, ellos llega un momento que entiende Tokio cuando está en una competición. Sí, perfectamente. Sabe cuándo llega el momento, cuando llegamos a un sitio donde ya ha estado y ve los obstáculos, ella se activa, se despierta. Cuando estamos en el pre-ring, la verdad que es una perra muy equilibrada en ese sentido y sí que sabe mantener la calma mejor que yo, pero en el momento que salimos a pista se transforma completamente. Sí, entienden el contexto perfectamente. Porque normalmente, Chema, ¿quiénes fallan más? ¿Los dueños o los perros? En el 90% de casos te diría que los errores son humanos. El perro necesita un entrenamiento previo, pero realmente cuando llegas a una competición ellos obedecen órdenes. Entonces, si todo está bien, si no tienen ninguna lesión, si no tienen dolor, ellos hacen lo que tú les pides y normalmente fallan muy poco. Estamos viendo imágenes. A mí me gustaría explicarles, y que me explicares a mí también, que yo no entiendo nada. Ese es un circuito al uso, ¿no? Sí. ¿Tú cuando llegas ahí ya sabes el recorrido que tienes que hacer? Nunca. Ah, vale. Nunca. Cuando llegamos a una competición, el juez y los organizadores montan la competición, ¿vale? Y cuando está lista nuestra categoría, nos dan 7 minutos para entrar a la pista y aprendernos. Normalmente son 22 obstáculos, ¿vale? Madre mía, Entonces, normal que le falle normalmente claro. el humano, ¿no? Porque al final, claro, Tokio, o los perros en este caso, os siguen a vosotros. Claro, sí, ellos obedecen órdenes, ¿vale? Entonces hay un momento de la competición que ellos te siguen, ¿vale? Te ven por detrás, pero hay muchos puntos en los que ellos van por delante y lo que buscas es que obedezcan a órdenes vocales, porque si se giran a preguntar pierden tiempo y eso no nos interesa. ¿Cómo es eso de que giran a preguntar? Sí,
ellos cuando no tienen la información clara y van por delante, se giran para preguntar. Eso es muy común ver ladridos. Realmente el perro te está preguntando, ¿qué hacemos? ¿Qué toca ahora? Dame otra orden. ¿No? Y de esos obstáculos que vemos, ¿qué es lo más complicado? Bueno, con cada perro hay una progresión distinta y hay cosas que cuestan más o menos. Yo creo que lo más difícil es la pasarela, si veis las plataformas largas y grandes, ¿no? Al final tienen una zona de distinto color y el perro antes de abandonar eso tiene que tocar. Entonces, hace muchos años se entrenaba a los perros para pararse justo ahí y que tocasen la zona, y ahora mismo se entrena una modalidad que se llama running contact, que es que vayan a toda velocidad y que no salten eso, o sea, que lo toquen. Y yo creo que eso es lo que más trabajo cuesta. Como me decías antes, hay unos perros más propensos a hacer bien el agility, quizás por las condiciones o físicas o mentales, ¿por qué no? Pero hay algunas razas especialmente. ¿Qué raza es Tokio? Tokio es una perra de aguas y dentro de los perros de aguas es una línea de trabajo. O sea, ella viene de un criadero que han tenido una selección y han seleccionado individuos pues que tanto a nivel físico como a nivel mental son más dados a trabajar, aguantan mucho más, tienen menos lesiones, tienen mejor físico, y las razas dependen un poco de la altura. Evidentemente no se le pide la misma velocidad a un perro pequeño, como un caniche, por ejemplo, que a un perro grande, como puede ser un border collie. ¿Vale? Entonces, dependiendo la altura, Tokio está en categoría mediana y en su categoría compite contra ciertas razas con esa morfología. ¿Vale? En categoría estándar reinan los border collies y en categorías pequeñas pues reinan otras razas. ¿Qué se puntúa en un circuito? ¿Solo la velocidad y la perfección? El objetivo es llegar el primero con el menor número de fallos posibles. Realmente en una competición ganan los que no cometen fallos y hacen el mejor tiempo. ¿Vale? En eso es en lo que consiste. ¿Y van restándote según fallos que tengas? Depende de la liga y depende, por ejemplo, en el World Agility Open, las faltas suman 5 segundos al tiempo total. ¿Vale? En las ligas españolas, además de esos 5 segundos, te suman una penalización, entonces primero se hace el ranking con los que no han cometido ningún fallo. ¿Vale? En el Mundial WOW sí que hay ciertas normas, aspectos técnicos muy, muy pequeños que son distintos y solamente te suman tiempo, que ya es bastante penalización, lógicamente. Sí que me gustaría que nos explicases por qué llegasteis en un primer lugar para competir de forma individual Duchema y Tokio. ¿Cómo llegasteis al campeonato del mundo? Para clasificarse para los campeonatos mundiales, en este caso se hace una selectiva, que es una competición que dura todo un fin de semana y hay que quedar dentro de un ranking, dentro de unas posiciones. En nuestro caso había casi unos 100 participantes y habría que quedar entre los 3 primeros puestos. Los 3 primeros iban al mundial. Lo hicimos bien, quedamos segundos y esa ha sido nuestra clasificación. Dentro de este mundial hay también distintas categorías. Nosotros hemos ido a la absoluta, ¿vale? Se salta 5 pistas siempre que pases los cortes y gana el mejor del recuento de los 5 días, ¿no? El que queda primero en el ranking. Pero hay otra modalidad que es juegos, en el que te dan un mapa de la pista antes y tú haces tu propia estrategia. Hay otra modalidad que se valora la velocidad, ¿vale? Pero la absoluta es el pentatlón, que es lo que hemos hecho nosotros. Y luego allí, que es lo que yo no entendía muy bien, o sea, tú no sabías que ibas a competir en equipos con España. No, cuando vas al Mundial tú vas con la selección española, entonces hay un team leader, hay una persona que lleva redes, hay, pues como exactamente en cualquier otro deporte, un equipo técnico, ¿no? Eso es un equipo técnico. Y la competición por equipos la deciden ellos. Entonces, cuando llega el momento de competir... O sea, pero es allí in situ, o sea, no es previamente. No, es allí y los criterios son totalmente personales. Entonces, normalmente, pues lo que buscan... Este año sí que nos dijeron el primer día que querían ganar, ¿no? O sea, que iban a buscar, que se iban a dejar llevar menos por el corazón, ¿vale? Porque hay competidores de alto nivel que igual llegan allí a despedir a sus perros, ¿no? Y este año nos dijeron que querían ganar, entonces en cada día seleccionaron lo que ellos pensaran que era mejor. Y bueno, el segundo día nos seleccionaron a nosotros y salió la cosa bien. Quedamos primeros. El oro, que segundo es Italia, que creo, me ha parecido leer, ¿no? Que era quizás vuestro rival más... Sí, Italia estuvo muy, muy pegada desde el principio. Tienen mucho nivel. Internacionalmente Italia son muy, muy fuertes.
y los terceros fueron Inglaterra. Porque aquí en España ¿tú crees que está reconocido el agility, bien reconocido? Todavía no se ve mucho, la gente no lo conoce, pero sí que internacionalmente tenemos mucho nivel. O sea, ya se han ganado mundiales y ya fuera nos tienen como un rival fuerte. Entonces sí que falta difusión, sí que falta que la gente lo vea y lo reconozca como deporte, pero nivel no falta. Y Chema, claro, tú tendrás tu trabajo y las horas que tienes que dedicar a esta modalidad, a la agility, ¿qué te supone? Hablo de horas de trabajo, de esfuerzo y económica, supongo, también. Sí, desde luego. Bueno, esto es como todos los deportes, depende a dónde tú quieras llegar. Para un nivel de diversión hay que invertir pocos recursos, para un nivel de un mundial hay que invertir muchas horas de entreno. Bueno, yo este año menos, pero sí que he sido el delegado de las clases y de los cursos en el Club Vidaperra y en las Norias, que damos clases de agility. Y realmente pues requiere muchas horas de entrenamiento, más que muchas horas, muchas veces. O sea, no puedes saturar al perro, y más cuando se acerca una competición importante, no te puedes arriesgar a una lesión, ¿vale? Entonces hay que hacerlo todo con mucha cabeza y hacer entrenamientos muy cortitos, muy adecuados y sobre todo vigilando al perro. A mí, pues evidentemente, a este nivel me requiere muchas horas, pero es algo que me gusta, es una ilusión que tengo desde hace años. Y bueno, parece que no cuesta, no es un trabajo realmente, es un hobby. Para acabar, porque le hablaba con Chema, seguramente que me decía, además se me está preguntando ahora, bueno, pues con todo lo que ha ocurrido, mucha gente de dónde pueden verlo, hay mucha gente que yo creo que tiene también curiosidad por verlo en directo, el agility, y justamente pues, este fin de semana tenéis una competición aquí en La Rioja, ¿no? Sí, en Murillo del Río Leza hacemos un campeonato autonómico de una liga española que tenemos, de una liga regional, y bueno, pues a nosotros nos está preguntando mucha gente, y todo el que quiera verlo en directo, pues estaremos todo el fin de semana allí compitiendo. El club que lo organiza es Dogiti y bueno, no es un mundial, pero es un sitio muy bueno para una primera toma de contacto o para todo el que quiera verlo simplemente por curiosidad. ¿Y competís? Sí, competimos. Sí. Venga, pues es una muy buena oportunidad para ver a Chema y para ver a Tokio, que está aquí tan a gusto, yo creo que no se quiere ir, se quedaría aquí en el programa toda la tarde. Están ahí tan a gustito, no me extraña después de ese esfuerzo que habéis hecho, así que enhorabuena por lo conseguido, Chema y Tokio, y ya por más mundiales. Seguro que el año que viene otra vez, ¿no? Ojalá, eso esperemos. Muchas gracias. Nos vamos a hacer una breve pausa. Volvemos con la receta de Chevico, también Mario y ese reportaje por primera vez con un veterinario rural. Hasta